Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del tema Maestro, enséñanos a orar. Resulta que cuando Yeshua estaba con sus discípulos, ellos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Pero esta es una frase muy curiosa, pues cuando dices enséñame, es cuando no sabes algo. Cuando ya sabes hacer algo, lo haces simplemente sin pedir ayuda. Pero ellos pidieron ayuda. Maestro, enséñanos. Resulta que la oración no era algo nuevo que Yeshua estaba haciendo como para que ellos se admiraran y decidieran pedir ayuda. La oración en el pueblo de Elohim existía aún cientos de años atrás antes de Yeshua. Daniel, por ejemplo, él era de la tribu de Judá, él era judío, igual que muchos de los discípulos. Y si en algo sobresale Daniel en las escrituras es precisamente en la oración. Recordemos que él oraba 3 veces al día. En Daniel 6:10 encontramos, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios, pero lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Sabes? A veces se pinta o se dibuja un poco a los discípulos como personas iletradas, como personas sin educación. Se les pinta como personas de barrio, si me permites la expresión, personas del vulgo. Este concepto se puede creer porque a lo mejor se puede mencionar el versículo donde Yeshua dice, es que él vino a escoger a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Pero la realidad es que es todo lo contrario, ellos eran unas personas con mucha educación. Recordemos que hoy nuestro sistema de estudio como lo conocemos hoy surgió en mucho en la época de la revolución industrial, con el propósito de enseñarnos los horarios, la obediencia, las reglas, trabajo en equipo, etcétera, para prepararnos posteriormente para el tiempo productivo dentro de la industria. Pero no podemos creer que el sistema de educación lo creó el hombre apenas en la actualidad. Es en sí solamente un tipo de evolución. En realidad la educación siempre ha existido dentro del pueblo de Elohim. El primer nivel educativo era a lo que hoy conocemos nosotros como la escuela primaria. Los niños entraban de entre 4 a 5 años. Ahí ellos aprendían Torah, la memorizaban, los escritos también, pero aparte de eso también se les enseñaba matemáticas, a leer, a escribir, los oficios, geografía, historia, hablar en público. Y bueno, por supuesto que la educación central era basada en la Torá, en las escrituras, en la palabra de nuestro Creador. Entonces ellos pasaban la mañana en la sinagoga, pero en la tarde ellos aprendían los oficios de su padre o de su madre. Al terminar esta primera etapa de educación, que era alrededor de los 12 o 13 años, ellos pasaban al siguiente nivel, algunos continuaban estudiando y en este nivel continuaban nuevamente estudiando y memorizando las escrituras, pero a los 15 años terminaba esta fase y para esta etapa ellos ya debían de saber de memoria todo lo que tú y yo conocemos hoy como Antiguo Testamento. Al terminar este nivel, en este nivel solamente eran pocos los que continuaban y los que podían proseguir. Eran solamente los más sobresalientes. Ellos pasaban al siguiente nivel en donde eran instruidos de manera personalizada por un rabino, por un maestro. Pablo, por ejemplo, él era instruido a los pies de Gamaliel. Lo encuentras en Hechos 22:3. Y en este nivel de enseñanza se obedecía al rabino como si fuese el padre mismo y se recibían lecciones incluso de vida. El requisito era ser aceptado. El joven seguía al rabino hasta que éste lo aceptaba. Y por esa razón, Yeshua nos dice a nosotros, sígueme, porque solo de esa forma Él podrá ser nuestro mejor maestro como un padre. Este nivel culminaba a los 30 años y para ese entonces la persona ya era considerada apta para ser un rabí, para ser un maestro y poder enseñar a los demás.
Pero los que no lograban llegar hasta este nivel, algunos no tenían la oportunidad, algunos no fueron escogidos por ningún maestro para que fueran sus discípulos. Entonces ellos regresaban a sus hogares a trabajar, a los negocios familiares, así como Pedro, así como Juan, que eran pescadores. Por esta razón, cuando llega el Mesías y les dice, sígueme, ellos le siguieron como a un padre a recibir las enseñanzas que no pudieron anteriormente. Quizá anteriormente habían sido rechazados y no fueron suficientes para otros. Para los ojos de las personas quizá tú y yo vamos a ser insuficientes de muchas maneras. Pero Yeshua viene y nos llama y nos dice, sígueme. Sígueme y yo seré tu maestro y te enseñaré como un padre, con cuidado, con amor, con paciencia. Y esto lo mencionamos para observar que esa pregunta, enséñanos a orar, maestro, va más allá de un conocimiento, va más allá de una simple ecuación de menciona esto, menciona aquello y ya sabrás orar. Así que era imposible pensar que los discípulos no sabían orar, ellos conocían muy bien cuál era la oración y cómo hacerla. Ellos en esta expresión están mostrando la sujeción a su nuevo maestro. Ahora ellos como discípulos están deseando aprender a los pies del maestro, a los pies del Mesías. Maestro, enséñanos a orar. Deseamos ser tus discípulos y aprender de ti. ¿Crees que estas palabras las podemos mencionar nosotros mismos a Yeshua el Salvador? Maestro, enséñanos porque sin ti creemos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad necesitamos aprender mucho de ti. Entrando en el tema de la oración, es muy común escuchar que orar es hablar con el Creador. La comunicación es una necesidad que todo ser humano tiene. Necesitamos desahogar de alguna manera nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. De alguna manera tienen que tener alguna salida. Por ello se cree que lo mejor es una plática con él, ve y desahógate con tu Creador. Lo cierto, te puedo mencionar, es que orar es aún más profundo que solamente una plática. Orar con nuestro Creador no es solamente platicar, no es solamente ir y hablar, no es solamente ir y contar lo que pasa por nuestra mente. Deseo mencionarte alguna información referente a la palabra oración. En el diccionario, orar viene del latín orare, que significa comunicar de forma oral, hablar palabras pronunciadas en voz alta o elevadas mentalmente a una divinidad. Esto es lo que menciona el diccionario. Pero orar en el diccionario también está muy relacionado con la palabra oratoria. Orar y oratoria tienen la misma raíz etimológica. Y oratoria, como tú y yo lo sabemos, se puede considerar como un arte del discurso oral. Es el arte de hablar en público con claridad, con precisión, con elocuencia. Y tiene como finalidad el persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico. Entonces, esto lo ponemos como base para que observemos que orar no es una oratoria, orar no es simplemente platicar. Esto definitivamente no era la oración que Yeshua hacía y tampoco no es la oración que los discípulos deseaban aprender. Orar en el hebreo es tefilá, y de orar a tefilá hay una diferencia muy grande entre los dos conceptos. En el hebreo, tefilá es intercesión y súplica. Tefilá es algo más profundo, es una conexión con el receptor. Cuando haces tefilá a Yahweh, a nuestro Creador, es una conexión con Él. Por otro lado, también la tefilá es el momento que se considera más importante del día para quienes como Daniel aman al Eterno y conocen el verdadero significado de hacerlo. Tefilá es una conexión con nuestro Creador mientras hacemos una intercesión y súplica. Como dato curioso, aunque hacer oración nos lleva a la conexión con nuestro Creador, el salmista dice, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Esto lo encuentras en Salmos 116:2.
Él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Sin embargo, orar no es un mandamiento. Podrás encontrar en los mandamientos muchas ordenanzas, muchos estatutos de nuestro Creador. Sin embargo, orar no es un mandamiento, porque es algo que debe de salir de lo más profundo de tu corazón. Dentro de ti, dentro de nuestro corazón, debe de surgir ese deseo, ese anhelo de tener una conexión intencional con nuestro Creador, cuando nuestro ser desea hablar con Él. Y no solamente eso, deseamos sentir su presencia, escuchar su voz, apartar un tiempo de nosotros de manera intencional para citarnos con Él y tener esa conexión. Aunque tengamos 1000 actividades, pero se le da la prioridad de tener un tiempo en comunión con Él. Maestro, enséñanos a orar. Queremos hacerlo mejor. Queremos hacerlo como tú, que todo lo haces correcto. Maestro, enséñanos. Tú y yo no podemos hoy llamarle maestro si no dejamos que Él nos enseñe. Porque para que sea un maestro necesita haber un alumno. Y no podemos llamarle maestro si tú y yo no somos humildes para seguirle y ser sus discípulos. ¿Cuánta enseñanza tenemos en tan solo la primera expresión? Maestro, enséñanos, porque no deseamos hacerlo a nuestra manera. Enséñanos, porque con tu instrucción lo haremos de la manera que a ti te agrade. Yeshua aún oraba al Padre con mucha intensidad y regularidad. Se apartaba y tenía esa tefilá. Encontramos en 3 versículos. Primero en Lucas decía que él se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Lucas 5:16. En Marcos 6:46 nos dice que él fue al monte a orar cuando despidió a una multitud. Y en Lucas 22:41 dice que en los minutos antes de su arresto, en medio de la angustia, también oró en Getsemaní. Son solamente algunos ejemplos muy pequeños de la intención que él tenía en todo momento de apartarse y de hacer tefilá. Tan simple como en estos 3 versículos encontramos que para hacer una tefilá que le agrade a él, debemos de apartarnos, debemos de hacer que nuestra oración suba a lo alto, que aún en momentos de dificultad también podemos acercarnos a Él a orar. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué si Yeshua es la imagen visible de Elohim, como lo dice Pablo en Colosenses 1:15, entonces ¿por qué oraba? ¿Qué necesidad tenía Él de hacerlo? ¿Acaso Él necesitaba ser más santo con la oración? ¿Acaso Él acudía a pedir algún milagro? Siendo Yeshua el Salvador, siendo la imagen visible de Elohim, ¿qué necesidad tenía de hacer oración, de hacer tefilá? Hay muchas respuestas a estas interrogantes, pero debemos saber que primero, Él estaba en cuerpo, Él fue 100% humano. Esto lo encontramos en 1 Juan 4:2. Y en su humanidad, Él lo hacía. Su humanidad necesitaba tener ese tiempo espiritual, esa conexión. Pero la mejor respuesta, o al menos para este tema, la mejor respuesta que aplica, es que precisamente Él era intencional a la hora de hacer oración, precisamente para que quedara plasmado en las Escrituras y para que sea ejemplo a nosotros, para enseñarnos a ti y a mí el modo correcto en el cual debemos de comunicarnos y tener una conexión con Él. En 1 de Pedro 2:21 dice que Él nos ha dejado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y en 1 de Juan 2:6 dice que Él dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que esos ejemplos que encontramos en las Escrituras de cómo Él se apartaba y cómo Él duraba tiempo en conexión, cómo Él hacía tefilá, nos sirven a ti y a mí el día de hoy como un gran ejemplo. Así que esas oraciones intensas, con propósito que Yeshua hacía,
fueron para dejarnos a ti y a mí un ejemplo. Y sabes que lo logró, porque sus discípulos al observarlo anhelaban de igual manera esa conexión y preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Porque si le llamamos maestro es porque deseamos que nos enseñe y deseamos ser sus discípulos. Maestro, enséñame a expresarme, enséñame a conectarme. Porque palabras elocuentes ya sabemos. Recordemos que los fariseos hablaban al público sus oraciones para ser admirados. Maestro, no deseo ser admirado por el público, no deseo que los ojos me vean, deseo que mi oración sea agradable a ti. Maestro, enséñame. ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? Él respondió: oraréis así. Esta frase no significa repitan las mismas frases, sino que él, al decir oraréis así, nos está mostrando que es un ejemplo, un prototipo o un modelo a seguir. De hecho, en las mismas escrituras nos enseña. Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que las repeticiones no es algo que a nuestro Creador le agrada. Él desea que sean oraciones desde lo profundo de nuestro corazón, que seamos intencionales. Y hablando un poco de este punto, a veces se sobreentiende que las repeticiones se hacen solamente dentro de algunas religiones, llamándoles, por ejemplo, rezos, porque en algunos lugares se rezan los mismos escritos una y otra vez. Con respeto menciono esto. Pero entonces este versículo, no uséis vanas repeticiones, no es solamente en ese aspecto, sino que en muchas de las ocasiones todos caemos en esta repetición, o podemos caer si no tenemos cuidado de caer en esta repetición cuando hacemos oración por los alimentos, al acostarnos o al levantarnos. Y entonces no nos damos cuenta que a veces mencionamos las mismas frases. Y es necesario, si deseamos cambiar nuestro vocabulario a la hora de orar a nuestro Padre y a la hora de hablarle y alabarle de una manera diferente, leer las Escrituras nos va a ayudar para conocerlo más y tener más palabras en nuestros labios para alabarle y para expresarle nuestro amor. Entonces el Padre Nuestro es un ejemplo, pues tiene todos los aspectos que la oración eficaz debe de tener. En la primera frase encontramos Padre Nuestro. La oración es depositada al Padre, pues si no oramos a Él, a nuestro Creador, entonces nos estamos orando a nosotros mismos. Si no oramos a Él, estamos confiando en nuestro propio poder y en nuestra propia fuerza para crecer, dándonos motivación a nosotros mismos. Así que llamarle Padre a Él hará un cambio en nuestro modo de pensar acerca de nuestro Creador, de nuestro Elohim, porque a veces nuestro modo de pensar en cuanto a Él está distorsionado y equivocado debido a una mala relación que, por ejemplo, ha habido con nuestros padres físicos. De repente un padre ausente, un padre abusivo o maltratador, o por otro lado solapador, medio sonsacadón, que no ejerce su liderazgo. Entonces se puede modificar de manera errónea el concepto que tenemos de nuestro Creador y podemos creer que nuestro Padre será un Padre castigador, áspero, rudo, o por el contrario, que nos permite hacer lo que querramos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y le llamamos a Él Abba, como Yeshua mismo le llegó a llamar a Él, es papito, Padre de cariño, y lo conoces en oración y en su palabra. Aun cuando lo leemos, encontramos cuál es el verdadero significado de llamarle Padre. Entonces eso te dará una confianza para acercarte a Él. Por otro lado, al decirle nuestro, Padre nuestro, es que tu oración es solamente una parte de un conjunto. No podemos nosotros pensar como unos hijos únicos, como unos hijos individuales o egoístas. Siempre debe de estar en nuestra boca nuestro prójimo. Al orar, Padre nuestro, bendícenos, ayúdanos, porque somos un pueblo, porque somos un ejad, porque somos una unión en el Mesías.
Y nuestra oración debe de incluir a nuestros hermanos, a nuestros prójimos también. Así que siempre es nuestro, como nuestros hermanos, los dispersos aún, los que ya llegaron al conocimiento de la Torá. Así que la oración es también por ellos, no solamente por peticiones personales. En la siguiente frase, que estás en los cielos. Decir que Él está en los cielos no significa que está muy lejos, que es inalcanzable. ¿Quién podrá llegar al cielo para hablar con Él? No se trata de eso esta frase, tú que estás en los cielos. Esa es la parte de la adoración, que Yahweh, nuestro Creador, es un Elohim omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe, Él está en todas partes. Él es el primero y el último. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, tú todo lo sabes. Desde el punto más alto en donde tú estás, tú alcanzas a observar todo lo que mis ojos no alcanzan a ver. Y hasta allí en donde tú estás, hasta allí, hasta donde tú estés, hasta allí alcanza a llegar mi oración. Por otro lado, reconocer también que Él está en lo más alto es también una exaltación a Él en cuanto a su grandeza y a su poderío, y nos sitúa a nosotros en la posición que siempre debemos de estar, de servidores. Entonces también reconocer que Él está en los cielos es que Él es el Elohim omnipotente. No podemos llegar tú y yo con una oración a decirle a Él qué es lo que Él debe de hacer. Maestro, tengo este problema, por favor muévelo de esta manera, por favor hazlo de este modo. Si tan solo lo hicieras, este es mi deseo, que lo hagas así. No, tú que estás en los cielos, tú eres tan grande que tú sabes cómo solucionarlo. Y delante de ti, delante de tu altar, pongo la necesidad, sabiendo que tú lo vas a hacer de la mejor manera. La siguiente frase de la oración que Yeshua elevó es: santificado sea tu nombre. Aquí surge una pregunta. Si su nombre, el nombre de nuestro Creador, ya es santo, entonces ¿por qué decir que sea santificado? Es porque realmente esa parte nos corresponde a nosotros. En todo lo que tú y yo hagamos se resume en dos consecuencias. Número 1, o es para santificar su nombre, para exaltarlo, o número 2, es para profanar su nombre, es para dar un mal ejemplo de su nombre. En la Torá, un mandamiento que nosotros encontramos es no tomar su nombre en vano, es decir, santificarlo, porque su nombre está en nuestra persona. Somos hechos a su imagen y a su semejanza, como lo dice Génesis 1:26. Pablo también nos dice a nosotros que tú y yo somos embajadores de Él en la tierra, en 2 Corintios 5:20. Así que santificar su nombre es vivir como Él lo desea, siendo santos. De esa manera nosotros santificamos su nombre, llevando una vida justa, una vida recta en obediencia. La siguiente frase: venga tu reino. Pablo nos enseña en Romanos 14:17, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Venga a nosotros tu reino, no es que venga a nosotros oro, abundancia, prosperidad, bienes materiales. No es eso, venga a nosotros tu reino. Es citar esas palabras que Pablo dice, es que la justicia, la paz y el gozo estén en nuestra vida. Ese es el verdadero reino de Elohim. Justicia, paz y gozo. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu justicia, tu paz y tu gozo. La siguiente frase: hágase hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Dentro de la tefilá se encuentra la adoración y la exaltación a nuestro Creador. Nosotros le agradecemos, nosotros hacemos peticiones propias y también por las peticiones del prójimo. Pero el objetivo primordial de la adoración es la comunión con el Padre. De lo contrario, si lo que te motiva a ti y a mí es la contestación de una petición, la resolución de un problema, entonces estamos nosotros anteponiendo nuestra voluntad a la de Él, cuando la voluntad de Él ya está escrita en su propia palabra. Tú deseas saber cuál es su voluntad, tú dices dentro de tu oración: quiero hacer tu voluntad. Bueno, su voluntad ya está escrita en su palabra.
Dice también en su palabra que sus planes siempre se cumplirán al final. Se describe en Apocalipsis que una multitud dirá, justos y verdaderos son tus caminos, Apocalipsis 15:3. Así que en el cielo se hace la voluntad de nuestro Creador y busquemos que esa misma voluntad también se realice en nuestra vida, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Siguiente parte de la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos enseña que la oración debe ser diaria, ¿verdad? Constante. No podemos pedir hoy el alimento del próximo año o la ropa o el carro del próximo año, ¿no? Padre, bendice los alimentos de toda la semana. No, es diario, ¿verdad? Gracias por el pan diario. Y así como recibimos, de ese mismo es el agradecimiento. Gracias, Padre, porque el alimento no ha faltado en esta mesa. Y te pido que bendigas nuestra mesa, nuestra alacena. Pero hoy te pido por hoy. Hoy te pido que hoy me permitas tener alimento. Por otro lado, también en las Escrituras dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, en Mateo 6:34. Pero también el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, no es un alimento físico, sino que también espiritual. Yeshua es el pan de vida. Así que también recibamos de manera diaria la porción de su palabra. No podemos esperar a recibir la porción de la palabra, el pan de vida, solamente una vez a la semana, solamente un par de minutos. Y si a eso le sumamos que a veces, lastimosamente, en los lugares en donde se tiene que hablar palabra de nuestro Creador, a veces se habla más enseñanzas personales, vivencias personales, se sustituye el tiempo de la palabra del estudio por hablar filosofías diariamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recibamos la palabra de nuestro Creador de manera diaria. Somos responsables, tú y yo, de alimentarnos personalmente. La siguiente es, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin duda recibimos misericordia de Yeshua al ser perdonados nuestros pecados mediante un arrepentimiento genuino. Pero Yeshua nos dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Ese mismo perdón que nosotros recibimos por nuestras faltas, por nuestros delitos, ese mismo perdón lo debemos de compartir con nuestro prójimo. Y cuando le hacen la pregunta a Yeshua, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Él dice 70 veces 7. Así que perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. La última frase dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto no significa que Él nos va a poner una tentación, no es así. En Santiago 1:13 y 14 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Elohim, pues a Elohim no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno mismo es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Seduce como a Job. El enemigo, el diablo, está en este mundo. Y él está en contra de todo lo que busca la obediencia, todo lo que busca justicia delante de Elohim. Él busca poner tropiezo y se le es permitido en algunas ocasiones el tentar. Así que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Las mismas escrituras nos dan la respuesta de que si nosotros queremos que el diablo huya de nuestras vidas, no es necesario hacer un ritual, no es necesario el acudir a ninguna persona. Dice las Escrituras, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando vea que nos fortalecemos, cuando vea que no cumple su cometido de tentarnos, de que caigamos en la tentación, entonces él huye. Esa es nuestra mejor arma. Entonces, este modelo de oración es el modelo perfecto, diseñado por Yeshua, el Salvador mismo. Si usted menciona que no sabe orar, bueno, nadie nacimos sabiendo, Él conoce nuestro corazón. Pero siga este modelo
y comience por lo más sencillo, expresarlo con sinceridad, con un corazón arrepentido, con un corazón humilde y entregándose. Hagamos de las palabras de los discípulos nuestras mismas palabras. Maestro, enséñanos a orar. Queremos seguir aprendiendo, aunque a lo mejor ya habíamos sido enseñados de alguna manera, pero corrígeme si en algo estoy mal. Quiero ser tu discípulo, quiero que seas mi maestro, enséñame. Debemos entender que la oración no es un monólogo, sino que por el contrario es un diálogo de interacción entre Elohim y nosotros. Un tiempo en el que hablamos, en el que nos expresamos nuestro corazón, pero hay tiempos en el que también debemos de guardar silencio. La Escritura dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, porque en el silencio también Él nos habla. El silencio también es un modo de respuesta de Él. Por otro lado, también se nos aconseja, sean tardos para hablar, prontos para escuchar. El ser humano a veces tiene ese error de enfocarse en sí mismo y no saber escuchar a los demás. No sé si te ha pasado que a veces platicas con alguien y deseas contar algo y apenas estás en el desarrollo de tu emocionante plática y te interrumpen para decirte, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Y el otro día, fíjate que esto y aquello y aquello y aquello. Y al final jamás pudiste terminar tu plática y a la persona jamás le interesó escuchar lo que querías decir. ¿Por qué? Este es solamente un ejemplo de cómo podemos aplicar este consejo que nos da la palabra. Sean prontos para escuchar y tardos para hablar. Lo podemos aplicar también a la oración. No todo es hablar. Hola, necesito, dame, ayúdame. Muchos de los judíos aún hacen estos 3 tipos de oraciones al día. No es una regla en sí, como mencionamos, las Escrituras no hacen un mandamiento de orar, tampoco que sea 3 veces al día. Pero ahí es en donde mostramos nuestra intención de conectarnos con nuestro Creador. Daniel y los discípulos lo hacían y eran unas personas muy bendecidas, y no solamente eso, sino que también eran sabios. Así que podemos tomar esto como un ejemplo. Hay 3 tipos de oraciones. La primera oración de la mañana se llama Shaharit. La oración del mediodía es Simcha y la oración de la tarde es Arvit. Se cree que la oración de la mañana es la más importante, es como la primicia a Él y puede ser considerada la más larga dependiendo de la persona. Pero no hay nada mejor que tener tu espacio y respeto a Él. Algunos dicen, bueno, yo oro cuando me baño, yo oro cuando voy manejando, cuando estoy haciendo la comida. Imagínate hablar con tu Creador, con el Padre, con el Eterno. Él dice en las Escrituras que Él inclina su oído y de entre millones, Él te conoce. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo con respeto, postrarte y dedicar tiempo. Por otro lado, ¿deseamos que nuestra oración sea escuchada? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Quién va a querer orar al Padre esperando ser ignorado? Pero sabes que las Escrituras mencionan que hay 2 clases de oraciones y la clave para el éxito de la oración no se encuentra en las palabras mismas. No hay una ecuación que digas voy a decir A, B, C para encontrar la X y tener una oración exitosa y que Abba Yahweh me bendiga y me responda a mi favor. No es así. La clave para una oración eficaz está en ti mismo, en tu corazón, en tu persona. La fórmula para la oración eficaz se encuentra en tu persona, no en las palabras rebuscadas. La razón por la cual sabemos esto es porque los fariseos, que eran un grupo religioso de la época de Yeshua, ellos se paraban en las sinagogas y en público hacían sus oraciones elocuentes, llenas de vanidad, pero huecas ante los ojos de Elohim. El público aplaudía, se maravillaban de las hermosas oraciones que ellos hacían, pero esas oraciones no pasaban del techo, no le llegaban a la presencia del Creador. Para que una oración sea eficaz, la clave está en la intención de la persona. Hay 2 claves para la oración eficaz, permíteme mencionarte. La número 1 la encontramos en Proverbios 15:8. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Si tú te preguntas, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué el Eterno no me escucha?
¿Por qué no me responde? Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír su Torá, su oración también es abominable. Desglosando un poco este verso, el que intencionalmente se aleja de oír la Torá, el que la rechaza, al que se le presenta y dice, eso es para judíos, eso no es para mí, yo ya estoy en la gracia, la Torá no aplica a mi vida. Dice Proverbios, el que aparta su oído de no oír la ley, la Torá, su oración es abominable. Todo lo que haga va a ser abominable y aún su oración. ¿Por qué? Porque intencionalmente se está alejando de la verdad, intencionalmente vive en pecado. ¿Cómo podrá ser santa o correcta su oración? Y aunque ore, y aunque haga ni siquiera como Daniel, aunque quiera postrarse 5 o 6 veces al día, si una persona intencionalmente desea alejarse de la Torá, sus oraciones son abominables. ¿Cómo lo puede saber? Porque sus oraciones podrán ser tan abominables como las de los fariseos, llenas de vanidad, llenas de palabra, o por el contrario, tan abominables como lo son el egoísmo y el orgullo. Dame, ayúdame, dinero, bienes. Allí en la oración es en donde se refleja el tipo de relación que tenemos con nuestro Creador. Cuando nos postramos solamente para pedir o cuando nos postramos para exaltarlo. Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominable. Por otro lado, el apóstol Juan nos dice en 9:31, nosotros sabemos que Elohim no oye a los pecadores. ¿Qué dice Juan? Dice, nosotros sabemos, tenemos la convicción que el Creador no oye a los pecadores. Pero si alguno teme a Elohim y hace su voluntad, a este Elohim sí le oye. Juan 9:31. La siguiente clave para la oración es que la obediencia produce el favor de Yahweh. ¿Tú crees que la obediencia es algo que está vigente? Por supuesto que sí. Y tu obediencia, claro que provocará la bendición de tu Creador. Ser justo provocará la bendición de tu Creador. No lo digo yo, lo dice la palabra. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Oración eficaz, es decir, seguir el modelo de Yeshua. No oraciones malintencionadas de vanagloria o de crecimiento individual. Eficaz engloba lo que mencionamos, una correcta expresión, adoración, exaltación, perdón por mí, perdonar a los demás. Y también mis actos de obediencia son una llave para abrir la bondad de Elohim o para cerrarla. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya aprendiste a orar, ya aprendiste a expresarte, pero entonces también falta la siguiente parte, la siguiente clave para que tu oración sea verdaderamente eficaz y es la obediencia. Entonces debo de tocar el punto de que algunos movimientos fomentan mucho el decláralo, decrétalo, afírmalo para que suceda. Y es muy triste cómo actualmente se sigue enseñando este tipo de modelo. Se sigue todavía enseñando que puedes decretar, que puedes afirmar para que puedas ver la mano de Elohim en tu vida. ¿Sabes que este modelo no se encuentra en las Escrituras? En ningún momento lo vas a encontrar como algo aceptable para tu Creador. Si fuese así, Yeshua lo hubiera contestado cuando se le preguntó, Maestro, enséñanos a orar. Allí estuviese la frase, decláralo, decrétalo, afírmalo. El designio de decretar, bendición o maldición, no está en las manos de los hombres, pero sí es un movimiento que el pueblo aprendió de la adivinación. Recordemos que la palabra dice que el pueblo se ha prostituido porque se ha ido al conocimiento de naciones paganas, ha añadido y aceptado doctrinas de hombres. Y esta clase de oraciones, decláralo, decrétalo, proviene desde los profetas de Balac. Lo encuentras en Números 23. Ellos eran unos falsos profetas. Cuando un profeta, realmente un profeta de Elohim, habla solamente lo que el Eterno le ha dicho, no sus propias palabras. Y sabes que no es el tema, pero te mencionaré que la palabra de nuestro Creador ya fue dada, ya está escrita y la tienes en tus manos, en la Biblia.
Así que no se deje engañar por quienes, por dinero, por ganar su favor, son personas asalariadas, son personas que los mueve el dinero y promueven los decretos y promueven las falsas esperanzas, ocasionando almas rotas a las personas, porque las personas creyeron que recibirían su milagro. Creyeron en esa falsa profecía de ese falso profeta, y cuando tú te das cuenta que no sucedió de esa manera, debido a la debilidad espiritual, la inmadurez espiritual, hay un alma rota que se aleja del Creador. Por eso es que debemos de tener tanto cuidado en lo que aceptamos. Cuando una persona está alineada en obediencia al Eterno, en gran porcentaje ni siquiera hay que pedirle las cosas. Dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Marcos 6:33. Así que como consejo, no nos desgastemos en decirle cómo hacerlo, pues haciéndolo demostramos nuestra inmadurez espiritual. Un niño hace berrinche cuando no tiene lo que desea, pero un adulto entiende que quizá hoy no es el tiempo. Por otro lado, también al mostrarle a él en nuestras oraciones qué es lo que él tiene que hacer, estamos mostrando, aparte de inmadurez, arrogancia, porque ¿quién somos nosotros para acercarnos a nuestro Creador a decirle qué hacer? Esos pensamientos de brujería, adivinación están dentro del pueblo, y a veces se le trata a él como el genio que sale de la lámpara y que tiene que cumplir nuestros deseos. En nuestras oraciones mostramos el nivel de madurez que tenemos. Amigos, definitivamente que hay mucha necesidad en estos tiempos. Hay 1000 motivos para orar, 1000 motivos para postrarnos y orar a nuestro Creador. Pero descansemos en su promesa que Él dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy nuestras palabras también fueron: Maestro, enséñanos a orar. Y damos gracias al Eterno que nos ha dejado el mejor modelo a seguir, el mejor ejemplo. Lo encontramos en este Padre nuestro y en la sabiduría de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de nuestro Salvador el Mesías, que nos enseña el camino para llegar al Padre, y es Él. Espero que este audio haya sido de bendición a tu vida.